Hola chicos, vamos a comenzar nuestro tema de puntuación. Nuestro primer tema va a ser el uso de mayúsculas. Es un poco extenso y esto requiere de muchísima práctica para que lo tomen en cuenta. Primero, tenemos ciertas consideraciones generales, es decir, algo que siempre va a suceder con las palabras que se escriben en mayúsculas. Primero, las letras mayúsculas llevan tilde siempre que lo exijan las reglas generales de acentuación. No porque todo esté en mayúsculas no le voy a poner acento, no. Exactamente lo mismo. Si es necesario, lo coloco. Por ejemplo, Álvaro. Inicia con letra mayúscula, se tiene que acentuar, va acentuada. O escribo toda la palabra en mayúsculas, Ángeles o Martínez, cada una de ellas lleva su respectivo acento. Segundo, las palabras que llevan dígrafos, es decir, que se construyen con dos letras, como la doble L, la Ch, el que o el ge, se van a escribir con mayúsculas solo la primera letra. Por ejemplo, China, llorar, Quevedo o Guinea. En cada una de ellas escribo solo la primera letra en mayúsculas. Y por último, las letras I y la J van a ir sin punto. Por ejemplo, Inés, Isidro, José o Julio. Cada una de ellas se escribe sin el respectivo punto, para que no se vayan a equivocar. Palabras o expresiones en mayúsculas. Aquí estamos ante palabras o expresiones completas que siempre se van a escribir en mayúsculas porque están cumpliendo determinada función o están en determinada parte de un texto, por ejemplo. Tenemos las portadas cubiertas de libros, divisiones, capítulos y escenas. Siempre que estamos ante estos partes o palabras o expresiones, vamos a escribirlas en mayúsculas. Por ejemplo, Miguel de Cervantes. Siguiente, las siglas y acrónimos también se escriben en mayúsculas. Por ejemplo, PYME o SDM, Pequeñas y Medianas Empresas y su Divina Majestad. Cada una de estas siglas y acrónimos van en mayúsculas. Y por último, cabeceras de diarios y revistas. Si ustedes han notado, siempre se escriben en mayúsculas. Por ejemplo, ABCO, Men's Hill. Pasamos a mayúsculas iniciales. ¿Cuándo vamos a escribir con una mayúscula inicial? Pues al iniciar un escrito, ya sea una palabra o una oración, vamos a escribirla con mayúsculas. Por ejemplo, nos vemos luego, inicia con mayúscula. Después de punto y seguido o punto y aparte. Recordemos que la regla suele decir que después de puntos vamos en mayúsculas, pero aquí especificamos. Si es punto y seguido o es punto y aparte, vamos a iniciar con mayúsculas. Por ejemplo, Luis estuvo en mi casa, después, mayúscula, salimos de paseo. Ahí hay un punto y seguido. Excepto si la oración inicia con una frase que indique una cifra. Es decir, si yo escribí una oración o al inicio estoy escribiendo una cifra, un número, la siguiente palabra vaya en minúscula. Por ejemplo, 20 personas llegaron corriendo desde la otra esquina. Como inicié con una cifra, con un número, la siguiente palabra va en minúsculas, porque ya no es el inicio de mi oración. Después de dos puntos, cuando estoy en cartas o en documentos oficiales. Por ejemplo, querido Luis, dos puntos, inicio con mayúscula. O se solicita dos puntos, que le sea concedida, inicio con mayúscula. Después de los dos puntos, para citas textuales. Si estoy haciendo una cita textual, coloco mis dos puntos, abro mis comillas e inicio con mayúsculas. Ejemplo, en la página 12 dice, dos puntos, abro mis comillas, mayúscula. Los niños trataron bien a los animales. Termina. Cuando tenemos numeración romana, siempre que estemos utilizando un número romano para indicar este número, posición o algo por el estilo, va a ir en mayúsculas. Por ejemplo, Juan Carlos I o volumen 2, siempre el número romano en mayúscula. Los nombres propios y nombres geográficos, esto ya lo sabemos. Y de hecho, esta es una regla muy constante. Siempre que estemos utilizando un nombre propio o una palabra como un nombre, pues lo vamos a utilizar en mayúsculas. Por ejemplo, Pedro o Pedro Martínez. Pedro es un nombre, mayúscula. Martínez también se considera nombre, que en este caso es un apellido, mayúscula. América o Himalaya, dos lugares geográficos en mayúscula. Nombres compuestos. Cuando el nombre es compuesto, cada uno de ellos va a mantener su letra mayúscula. Juan, Carlos. En este caso, cada una con mayúsculas. Jaime, primero, el conquistador.
Jaime es su nombre, mayúsculas, ahí tenemos una numeración romana, y conquistador sigue siendo parte del nombre y lo vamos a considerar en mayúsculas. Apellidos que inician con preposición, aquí vamos a tener cierto cuidado. Por ejemplo, Pedro de la Torre. Si nos damos cuenta, de la Torre son las preposiciones, o de es la preposición con la que inicia, entonces Torre, que es el apellido como tal, va a ir en mayúscula. Otro ejemplo sería el señor de la Palma. Pero aquí quiero que noten una diferencia. En el primer ejemplo estamos en minúscula, en el segundo estamos iniciando con mayúscula. ¿Por qué? Porque en el segundo no existe el nombre propio, o sea, no está el nombre que antecede al apellido, a la preposición, y por lo tanto lo voy a escribir en mayúscula. En el primer ejemplo, como tengo el nombre de la persona, puedo continuar en minúscula. En el segundo ejemplo, no tengo el nombre de la persona, solo voy a escribir su apellido, entonces también lo inicio con mayúscula. Muy importante revisar esas diferencias. Si aquí dijera el señor Pedro de la Palma, entonces D iría en minúscula. Si el artículo forma parte del nombre propio, por ejemplo, si estamos hablando de nombres donde el artículo siempre se va a decir junto con el nombre, por ejemplo, La Habana, siempre que hablamos de La Habana, Cuba, siempre decimos La Habana, no nada más decimos Habana, no es La Habana. Entonces el artículo también va a ir en mayúsculas. O decir Las Palmas, el lugar, siempre nos referimos a él incluyendo el artículo. Entonces también va a ir en mayúsculas. Si utilizamos seudónimos, apodos o sobrenombres, estos van en mayúsculas. Por ejemplo, Pedro el Chato, ahí escribimos el Chato con mayúscula. Isabel la Católica va con mayúscula. Aquí para que no se sienta tanto inclusión de mayúsculas, los artículos están en minúscula, pero ya vieron que cuando forman parte también se podrían escribir en mayúsculas, pero se va a hacer un poco molesto al momento de leer. Los nombres de calles y plazas. Aquí es donde estamos recayendo en esa parte que mencionamos de que los nombres siempre van con mayúsculas. Por ejemplo, calle Mayor. Ahí se está poniendo mayúsculas tanto al nombre de calle como a Mayor porque es el nombre completo. Es como si fuera nombre y apellido. O Avenida de los Olmos. Avenida, estamos indicando lo que va en mayúscula, y Olmos, que es el nombre como tal de la avenida, en mayúscula. Nombres que se refieren a divinidades. Siempre que estemos hablando de una divinidad, de un dios, de algo divino, va en mayúsculas. Dios, Inmaculada, Alá, Jesús, Biblia, Corán, etcétera. Todos estos siempre van o inician con mayúscula. Siguiente, los pronombres cuando los utilizamos en alusión a una divinidad. Es decir, regularmente nosotros utilizamos pronombres como yo, tú, él, ellos, y van en minúsculas cuando nos referimos a cualquier persona u objeto. Pero si se alude a una divinidad con ellos, en mayúscula, muy sencillo. Los nombres de festividades religiosas y civiles. Siempre que nosotros estamos festejando, esos nombres de las festividades van en mayúsculas. Por ejemplo, Día de la Independencia, Navidad o Viernes Santo. Inician con mayúsculas. Los nombres de instituciones, Partido Popular o Real Academia Española, van con mayúsculas, cada una de sus palabras, excepto los artículos. El primer nombre latino que se emplea científicamente. Ustedes ya saben que muchas veces a los objetos, las especies, se les asigna un nombre en latín. Pues la primera palabra va a iniciar en mayúsculas. Por ejemplo, Canis lupus u olea europea. Estos inician con mayúsculas. Continuando, palabras que se pueden escribir en mayúsculas y minúsculas. Aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado porque no siempre sabemos cuándo va en mayúsculas y cuándo va en minúsculas porque a veces es correcto, a veces es incorrecto. Aquí la consideración es la siguiente y es muy sencilla. Recuerden, nombres propios van en mayúsculas. Es decir, siempre que nosotros estemos ante cualquiera de los casos que vamos a ver y se esté haciendo alusión directa por nombre, va en mayúsculas. Si se está utilizando de forma general, se hace alusión, es una característica o forma parte de, entonces lo escribimos en minúsculas. Por ejemplo, los nombres de constelaciones, de las estrellas, planetas, satélites y astros, mayúsculas, siempre que nos refiramos a su nombre.
la Osa Mayor, la Tierra, el Sol, Júpiter. Pero si lo estamos usando de algo general o algo que aluda al fenómeno como tal, se escribe en minúscula. Por ejemplo, Pedro tomó el sol en la playa. Ah, ya no estoy hablando del astro o de la estrella, estoy hablando simplemente del fenómeno o de algo derivado de él. Entonces, minúscula. Mañana hay luna llena. Ah, la luna llena es un fenómeno de parte de la luna, entonces minúscula. Esa diferencia es la que nosotros tenemos que comenzar a distinguir. Y si hay muchos casos de este estilo, por lo tanto es muy importante que aprendan a distinguirlos. Nombres de los puntos cardinales y sus abreviaturas. La brújula señala al norte. Como estoy hablando del nombre propio del punto cardinal, mayúscula, pero si lo utilizo de forma general o para orientación, por ejemplo, minúscula, ella vive al sur de la ciudad. Ya no es el punto cardinal, sino que es la dirección u orientación. Los nombres del zodiaco, siempre que sea nombre propio del signo zodiacal, mayúscula. Por ejemplo, Leo, Tauro, Géminis. Pero si lo estoy utilizando para designar ese signo zodiacal a la persona, pues entonces lo escribo en minúsculas. Por ejemplo, mi hermana es Aries y yo soy Tauro, entonces va en minúsculas. También, nombres de disciplinas científicas o de las materias. Cuando damos el nombre propio de la materia, se escribe en mayúsculas. Por ejemplo, Pedro es licenciado en medicina, mayúscula. He estudiado geografía e historia, mayúsculas cada una porque nos referimos al nombre de la materia. Pero si lo utilizamos en algo genérico, por ejemplo, la geografía de mi pueblo es muy variada, entonces lo utilizo en minúscula. Para conceptos religiosos, al igual que los nombres de las divinidades, de sus festividades, estos conceptos también suelen escribirse en mayúsculas, cuando se refieren a ellos directamente por el nombre. Por ejemplo, cielo, infierno, purgatorio o Valhalla. Cuando los utilizo de algo o de forma más general, los escribo en minúscula. Eres tan fantasioso que parece que estás en los cielos, minúscula. Cargos, títulos y nombres de dignidades. Muy importante aquí. Siempre que nos referimos a un cargo público, por ejemplo, se escribe en mayúsculas. Papa, rey, presidente. Ejemplo, el presidente viajó a Marruecos. Mayúscula. Pero, si a este cargo le agrego una característica o le agrego el nombre o parte de la persona que tiene ese cargo, entonces le escribo en minúscula. Por ejemplo, el presidente de Francia. Ahora escribí presidente en minúscula porque le estoy dando el valor a la característica o al designado, en este caso de Francia. El Papa Juan Pablo II. Aquí se le está dando el valor al nombre, entonces el cargo se escribe en minúscula. Y por último, los nombres de marcas. Por ejemplo, Coca-Cola o Pepsi van en mayúscula. Pero si los utilizo de forma general, minúscula. Me gusta tomar Pepsi, por ejemplo. Entonces, muy importante, chicos, recuerden esto. Se resuelve de manera muy sencilla, recordando, si identifico que es un nombre propio, mayúscula. Si se está utilizando de forma general o característica o algo relacionado, entonces minúscula. Para finalizar, palabras que van a iniciar con minúscula. Los días de la semana, meses, estaciones y notas musicales. Por ejemplo, el lunes fui al cine. Lunes es un día de la semana, minúscula. Durante el verano visito a mi abuela. Ah, verano, una estación, minúscula. La única consideración que podemos realizar aquí es con los meses. Los meses sí se pueden escribir en mayúscula y no hay diferencia entre uno y el otro. Pero por lo general lo común es que lo hagamos en minúscula. Los nombres de las monedas siempre se escriben en minúscula, por ejemplo, dólar, peso, rublo. Los gentilicios. Recuerden que un gentilicio es una palabra a modo de adjetivo que designa a una persona. Por ejemplo, un español llegó al puerto. Español es el gentilicio y lo escribo en minúscula. Después de dos puntos.
Aquí es la regla clásica, de hecho. Después de los puntos, siempre que estemos dando una explicación, que sea un argumento o que se esté continuando la oración, se va a iniciar en minúsculas. Ya vimos los casos cuando se inicia en mayúscula. Ejemplo, he comprado varias cosas, 2 puntos, galletas, frutas y pescados. Aquí esta oración sirve de explicación o de continuación y por lo tanto inicio con minúscula. Y sobre todo, después de punto y coma, recordemos que inicio en minúscula. Ya las consideraciones serían si tal vez es un nombre propio o algo por el estilo. Pasó su examen, punto y coma, estudió mucho. Aquí le estoy dando una explicación, punto y coma, inicio o continúo en minúscula. Ok chicos, eso es todo por ahora. Recuerden que esta parte es muy teórica, practicar y sobre todo recordar esa regla que acabamos de mencionar. Cuando una palabra se escribe en mayúscula o minúscula, siempre recordar la parte del nombre propio. Nos vemos en la siguiente clase.